Buenas noches, estimados amigos que hoy nos acompañan a estudiar Luz Dari, mi esposa sacerdotisa, y este servidor Hugo, les dan la bienvenida al Santuario de la Casa del Sol para reunirnos, pues, a reflexionar sobre el siguiente tema, que está muy relacionado con el tema que estudiamos la vez pasada sobre la felicidad. La libertad produce una gran felicidad. Cuando uno se es libre, pues, obviamente no hay esa sensación de felicidad, de alegría o de totalmente júbilo. Cuando ya se es libre, pues se siente eso, felicidad. Cuando hablamos de la libertad, pues es una palabra que dice tanto, pero a la vez para todos nosotros ha sido de pronto muy incomprendida y cada quien le ha dado un significado como mejor le parece o le convenga. Dice el diccionario de Google que es la facultad y el derecho de las personas para elegir de una manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. También dice, es un estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel, ni sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida, obligación, deber, disciplina, etc. También está en Google. Bien, pues son dos, digamos, significados de una palabra. Y pues conceptualmente, esas son lo que interpretan para nosotros, los sabios, intelectuales, en forma general a través de este medio de comunicación de Google, diciéndonos pues conceptualmente lo que es la libertad. Sin embargo, no es el sentir verdadero. O sea, el concepto no es la realidad. La realidad la tiene que experimentar cada uno de nosotros para verificar el contenido de esa palabra. Y es la única forma de darnos cuenta qué significa libertad. Pero vamos a esbozar sobre eso, este capítulo del venerable maestro Samael Aun Weor en el libro que titula La Gran Rebelión. En este capítulo, pues, me parece muy importante, dado de que es contigo la felicidad y que lo que nos dice allí refleja una situación generalizada de lo que la humanidad vive acerca de esa palabra, de la libertad. Él expresa pues que por esa palabra han habido disputas, peleas, guerras, matanzas, sufrimientos, dolor, muerte, para lograr la libertad de los que oprimen, los que se sientan oprimidos, de alguna manera externamente logran en algún momento dado entablar una dura batalla por su libertad y quedar libre de sus opresores. Países queriendo condicionar a otros países más pequeños. Nosotros todos conocimos algo sobre la esclavitud que en nuestros pueblos colombianos sucedía en determinadas épocas, como sucedió en otros países, la época dura donde las negritudes tuvieron desafortunadamente el proceso de la esclavitud dirigida por los blancos. Así sucedió en otros países. Esa esclavitud terrible, absurda, necia, no es lo mandado por Dios.
Claro, y todo esto genera un tipo de acontecimientos en la psiquis de todos los que han vivido y experimentado ese tipo de esclavitud. Actualmente nosotros vemos en las cárceles las personas presas, detenidas, no son libres. En la parte física están condicionadas por una disciplina, una alimentación para los que realmente no tienen dinero como pagar más dentro de esas cárceles, una alimentación deprimente y pues es una cosa tenaz el vivir encerrado en un cuartucho con otras personas y allí hay niveles y niveles y niveles psicológicos, emocionales de todos y se están todos presos experimentando ciertamente lo que es de alguna manera una disciplina dominante sobre ellos, encarcelados en un lugar donde no pueden salir. La sensación que se siente al salir de un estado de esos donde uno está oprimido, preso, tras de unos barrotes, esa sensación es lo que se llama libertad. Ya está incondicionado, puede caminar y caminar a donde quiere, hacer lo que quiera ya. Bajo su responsabilidad está su libertad, es su libre albedrío. Tiene todo la existencia y un cuerpo para seguir haciendo lo que él quiera. Si vuelve a cometer los errores, volverá a estar otra vez en una cárcel. En todo caso, la sensación que se siente, que se experimenta al quedar libre de una opresión de estas, se le llama libertad. Sin embargo, la sensación no es igual a la palabra. La palabra dice lo que se siente de alguna manera, pero no es lo mismo la sensación que se siente con uno decir que se llama libertad. En todo caso, si nosotros nos vamos a el Génesis, cuando Jehová crea al hombre, y luego viene el desenvolvimiento de la mujer, y cuando ellos aparentemente estaban condicionados por la gran voluntad suprema, ellos no conocían nada más sino la voluntad de Dios, hacer el bien, normalmente, conocían solamente el bien. Viene desafortunadamente la caída del Edén, la caída del hombre o varón o la mujer caen tentados por conocer el mal, por ser como posiblemente más adelante como Dios, conocedores del bien y del mal, tal como lo han sido los dioses. Los dioses han sido conocedores del bien y del mal. Es decir, ya pasaron primero por el bien, luego conocen esta trágica pues manera de experimentar lo que es una cárcel psicológica, lo que es vivir condicionado por el ego, para luego ellos desbaratar el ego nuevamente y quedar libres, experimentar la libertad, y solamente lo pueden experimentar haciendo otra vez la voluntad de Dios. Cuando nos separamos del Edén, cuando fuimos expulsados del Edén, era porque habíamos decidido hacer lo que nosotros queríamos hacer. No obedecimos las ordenanzas de Dios. Toda la humanidad desobedeció y se perdió la sensación de libertad y quedamos presos. Gradualmente, paulatinamente, fuimos quedando condicionados por las creaciones nuevas que acabábamos de realizar a través de la fornicación. ¿Qué se creó? El yo psicológico. Se creó el ego, los 7 pecados capitales, porque luego posteriormente tuvo que venir Moisés y explicar
y hablarlo, darnos las tablas, la ley divina, para decir que obedeciendo las leyes podíamos reconciliarnos con Dios. Vinieron muchos profetas, vino Jesús, y la humanidad ha preferido seguir presa en la cárcel de su mente, de sus sensaciones, sus emociones. Perdimos la libertad de experimentar aquello que es el amor, la felicidad, por estar condicionados por las nuevas formas psicológicas, energéticas, negativas que actualmente viven en nuestra mente, en nuestra psiquis. Esas formas psicológicas, con las existencias venideras desde ese entonces hasta acá, pues fueron creciendo y tomando tanta forma que difícilmente actualmente cualquiera se puede liberar de ellas. Es más, cualquiera le queda difícil entender la doctrina de la muerte del ego. Le queda difícil entender lo que es la transmutación sexual, porque ya estamos condicionados por la lujuria, por el deseo, por la fornicación, y entonces, pues ya somos esclavos de nuestras falsas creaciones. Desobedecimos, entonces creamos una voluntad nuestra, independiente. Es decir, nos independizamos de la voluntad suprema. Y al no obedecer, entonces conocimos toda esa tragedia del mal que cada uno experimenta, cual es lujuria, avaricia, codicia, envidia, celos, ira, miedos, etcétera, etcétera. Experimentó la muerte, experimentó el dolor, el sufrimiento, la agonía, la tristeza, experimentó todo lo absurdo que actualmente vivimos todos y pensamos que eso es la vida. Esa es la, pues, absurda situación en que hoy en día la humanidad se encuentra. Viviendo en una agonía de muerte todos, muertos vivientes, pensando que esa es la vida. No sabemos nada, pero creemos que sabemos mucho. No somos nada, pero nos sentimos gran cosa. Y no somos sino sepulcros blanqueados por fuera y por dentro carreña gusanos, como dice el Maestro Jesús. Duele esto para los que se sienten muy buenas personas, muy justos. Pero precisamente se enseña gradualmente en esas conferencias a mirar que no somos tan justos como pensamos, que no somos tan buenas personas como nos creemos eso, que tenemos mucho que cambiar, mucho que transformarnos. En todo caso, con la desobediencia, practicamos comunicación, expulsamos la entidad del semen. Ella lo permitió, ella lo sedujo, él lo vivió, y los dos perdieron sus poderes, sus virtudes, su felicidad, su libertad. Y esas creaciones que surgieron de esa expulsión hacia afuera son las que se llaman ego. Y esas entidades o yoes negativos actualmente son las que dirigen nuestra existencia y la esencia, eso que somos nosotros muy en el fondo, que está muy minimizada, pues realmente a duras penas se logra manifestar un poquito. La mecanicidad es terrible, la de estos yoes. Estamos totalmente dormidos, inconscientes. No tenemos conocimiento de sí mismos, no sabemos quiénes somos, ni de dónde venimos, ni para dónde vamos. Esa es una esclavitud. Esa es estar presos entre rejas. Eso es como andar con grilletes y unas cadenas en nuestras piernas, en nuestros tobillos, caminando para todas partes. Un gran peso, o como quien lleva un bulto de hierro o de plomo en los hombros, cargando sus espaldas por todas partes. Esa es la esclavitud que todos tenemos, y no, porque como no vemos eso, entonces creemos que eso pues no existe.
es que no es que verlo, hay que sentirlo. Hay que sentir la tragedia de la ira, de todos esos procesos del ego. Y nos damos que eso no es la verdad. Que eso nos tiene esclavos. Que cada vez que alguien nos dice algo con un sentido como de juzgarnos, inmediatamente nos duele algo por acá. Que alguien nos adula, inmediatamente sentimos alegría, una alegría. Falsa la alegría y falsa tristeza cuando alguien nos hace una crítica, sea constructiva o sea destructiva. Eso mortifica. No es la conciencia la que se mortifica, es el yo. No estamos libres, es el yo que nos condiciona, y cuando la conciencia va a comprender que eso es pasajero, él dice, me está doliendo, esta no se la perdono a Juliano por haber dicho así, yo esta me desquito, yo le voy a tirar esta también para que le duela. Entre justificaciones, ese dolor, defendiéndose de los posibles ataques de las otras personas. Eso es una historia, una película que se inventa el ego. Eso vive en el tiempo, eso es del tiempo. Mientras que la conciencia es atemporal. La conciencia, el alma, la chispa, pertenece a aquello que es Dios. Pero condicionados estamos. Entonces, pues desde ahí experimentamos lo que es la esclavitud, el condicionamiento. ¿Y cómo podemos volver a estar libres? Descondicionarnos, descodificándonos. Por eso dice Jesús el Cristo, para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños, puros en pensamiento, palabra y obra. Totalmente puros, inocentes con la experiencia de la madurez vivida en el mal. Ya sabríamos y sabremos que no podemos volver a hacer determinadas cosas porque volvemos a enredarnos otra vez en los opuestos. Entre el bien y el mal quedamos otra vez esclavos. Obedeciendo al Señor sus leyes, su quinto mandamiento, su sexto mandamiento de no fornicar, amar a Dios sobre todas las cosas, obedeciendo sus mandatos, es que nosotros nos volvemos a liberar, a libertar, a emancipar, a quedar totalmente libres de los grilletes que existen en la mente, atados por el ego psicológico, por el yo pluralizado. Entonces, es una tarea muy ardua. Tenemos toda la vida para hacer, pero nos acobardamos pues ante la situación pesada, psicológica. Miramos la situación y decimos, esto es muy duro, yo mejor me voy para una escuelita donde allá no me exijan esto. Yo voy para otro lugar donde allá pues pueda yo hacer las cosas que yo quiero y vivir tranquilo. Eso dice el ego de uno. Prefiere seguir con los grilletes de la esclavitud del ego, con otra doctrina, y no la que realmente le está llevando a confrontar cuál es el problema, la situación que estamos viviendo actualmente, como para que se libere. Para eso se necesita mucho valor. Solo los valientes se toman el cielo. Dice el maestro Samael Aun Weor que el cielo se toma por asalto y solo lo toman los valientes. Bienaventurados los hombres de buena voluntad, porque de ellos será el reino de Dios y su justicia. O sea, para ser uno valiente hay que tener buena voluntad, voluntad de ser firme, decidida, sin pesares con uno mismo. Nosotros no vamos a liberar un pueblo, nosotros no vamos a liberar a nadie, es sí mismos. Nos vamos a liberar del ego, a dejar de ser yo psicológico. Vamos a liberarnos de la trampa y hemos caído todos nosotros del falso sentimiento del ego, del deseo, de la lujuria, de todas sus estrategias e inteligencias astutas que tiene el yo psicológico para tenernos tal como nos ha tenido, y a unos más sabiondos de la tierra duermen profundamente convencidos de que están muy cerca de Dios o muy realizados. Los más ilustres pontífices de las instituciones
sienten que ya les tocan las sandalias a Dios, mientras que sus conciencias duermen profundamente. No es fácil despertar de este gran sueño donde estamos en una pesadilla presos del ego. No es fácil, pero no imposible. Lo han hecho varios seres que han pasado por nuestro planeta y han dejado siempre sus enseñanzas diciendo, ese es el camino. Trabajad, buscar, velad, despertar. Vino Buda con sus enseñanzas acerca de la aniquilación budista, de los agregados psicológicos, del yo pluralizado. Los egipcios nos hablan de los demonios rojos de Set. Es una gran legión de yoes que tenemos con sus lanzas puntiagudas que hieren la conciencia incesantemente y ella duerme sacrificada sin poder decir nada. Así está el mundo. Esas enseñanzas son tan fuertes, tan profundas, que son para los rebeldes, revolucionarios. Porque muchas personas escucharán esas enseñanzas del maestro Samael Aun Weor, pero muy pocas lograrán realmente capturar las enseñanzas y ponerlas en prácticas. Y esas pocas personas que logren practicarlas, unas pocas lograrán la libertad, la emancipación total de su conciencia. Conciencia libre, sin barrotes, sin grilletes, sin codificaciones, sin yugos, libre, incondicionada, natural, espontánea, como la conciencia de un baby. Quiero preguntarle a todos si tienen alguna inquietud o pregunta, lo pueden hacer en este momento. Pueden preguntar o hacer sus respectivas reflexiones o acotaciones a esta transmisión, a este estudio de la libertad. Bien, continuemos entonces. Esta palabra libertad, por ella, se tomó de una manera tan injusta que se cometieron, como les decía hace un instante, los más grandes crímenes. ¿Aló? Sí, Leider. No, pues quería hacer un pequeño aporte, o deseo hacer un pequeño aporte al tema. Te escuchamos. Sí, pues, o sea, que en realidad lo que el texto nos dice es que, pues, tanto que anhelamos la libertad y vivimos en un encierro total, porque, pues, a pesar de que pues, nos movemos para donde queramos y ocupando un espacio y demás, la verdad que en medio de estos estudios que podemos lograr esa salida hacia eso que realmente en nuestro interior, nuestro ser interior busca, que es una libertad plena y pura, ¿no? Y pues ese es mi comentario, ¿no? Gracias. Bueno, hermano, muchas gracias, Leider. A veces el hombre se siente preso con la esposa, se siente cansado, aburrido, harto, una esposa cantaletosa, problemática, celosa. Y se siente como preso, hostigado, aburrido, harto, o también viceversa. Y entonces, la mejor forma es encontrar otra persona que no les dé esa problemática y adulterar. Vive una vida doble o finalmente separarse de la esposa. No importa que tenga que dejarle la casa o lo que tenga sus bienes. Y dejarla irse con otra persona a vivir, porque él considera que esa sensación de jartera, de aburrimiento,
de cansancio es proporcionado por su parte, su esposa, su esposo. Y él lo sabe que realmente la situación la está viviendo él adentro. Que si él estuviera libre de yoes, de defectos, la esposa podría decir lo que quisiera y él no sentiría nada. O él podría hacer lo que quiera, decir, hacer, pensar, actuar de cualquier manera y ella estaría tranquila. No es que no tiene defectos, no tiene miedo, no tiene ira, no tiene celos, pero como ambos tienen egos, los egos del uno no soportan los egos del otro y finalmente se separan. Y siente una sensación de libertad, que es libre, solterito otra vez o solterita. Es mejor vivir soltero. Esa es la expresión después de haber pasado por una relación de estas y que luego se vuelven a tener otro tipo de relación con otra persona, obviamente, y vuelven a caer en la misma trampa. Al principio son sonrisas, todos bombones, flores, fiestas, agasajos. Bueno, una cosa muy bonita. Pero cuando ya empieza el compromiso a vivirse y se conocen los defectos ya del uno y del otro, que no se han mostrado en esa, entre comillas, noviazgo, libertad que tenían los dos de cada uno estar por su lado y juntarse por ratos y volverse para sus casas. Cuando ya los dos viven en su mismo hogar, ahí ya empieza otra vez la problemática. Los yoes de él con los yoes de ella, que se levanta muy tarde, que no se ha comedido o que ella no prepara el desayuno, ya vienen los problemas. Quieren vivir en un paraíso con tantos yoes, porque no buscamos la libertad de sí mismos. Queremos vivir en un confort a expensas de que el otro sea un santo, que no nos dé problemas, sí que satisfaga todos pues mis deseos, etcétera, etcétera. Y eso no es así. Tal vez en un harén por allá, en los árabes, quién sabe cómo sea la cosa. Pero también eso es fornicación y adulterio. Acá, hablando ya en nuestro Colombia o en los pueblos de Latinoamérica, tal vez Centroamérica, aunque considero que eso se da casi en todos los pueblos del mundo, la esclavitud realmente es psicológica para todos los seres humanos. Y que los problemas entre parejas siempre van a estar mientras que no se elimine el ego, el yo psicológico. Por eso la gente le tiene tanto miedo al matrimonio, a la unión de la familia, a la pareja, porque ven, escuchan lo que pasó con Julián y Prensejo, no hay a dónde agarrarse. Todo está tan bien justificado. Se sienten libres cuando se separan otra vez. Es más, se desvían sexualmente. Yo no vuelvo a estar con una mujer o con un hombre, dicen ellas, y toman la desviación sexual. O sea, su lujuria se acomoda de tal manera en su libertad de vivir otro tipo de cosas para no volver a vivir la esclavitud masculina, etcétera. Por donde se le mire esto, el yo es el que se da el gran banquete y oprime desafortunadamente la esencia, la conciencia. Y nos arrodillamos o vamos al culto, a la misa, pedimos a Dios algo, pero seguimos los mismos esclavos de siempre. Siempre presos de nuestros estados emocionales, reaccionando, siempre fastidiados por las conjeturas, suposiciones, por lo que se ata, por lo que se liga, por lo que me dijeron, por lo que me dolió, por mis resentimientos, siempre preso de eso. Qué fastidio, qué malestar es ese. Pero así vive la humanidad. Y van donde psicólogo, hacen sus terapias, buscan la ayuda. ¿Y cómo va a ayudar una persona enferma a otro enfermo?
¿Cómo va a ayudar a alguien que no conoce el procedimiento a otra persona que está metida en el procedimiento, en ese lamentable suceso? Si todos son codificaciones, son intelecto, ¿cómo puede ayudar un intelectual de esta manera con títulos a unas personas de estas que tienen tanto problema? No hay ni los líderes de aquí o de allá que nos digan, leas en este capítulo de la Biblia, leas en esto. Con eso no vamos a solucionar nuestra muerte psicológica. Con eso no vamos a quedar libres. Ni la religión o las religiones de este mundo que hay nos van a liberar del ego. Ni los políticos menos, los gobiernos menos, ni la educación, ni la cultura. ¿Quién nos va a liberar? ¿Cómo es sentirse uno liberado? ¿Qué es experimentar la libertad? ¿De qué manera espiritualmente sin que los demás se sientan atropellados por esa libertad que estoy viviendo? Alguien dice, no, yo soy libre de lo que yo quiera, como yo quiera y cuando quiera, y así soy yo. Y yo digo la verdad, duela a quien le duela, dicen personas. Y cuando están hablando, están atropellando a todo el mundo con palabras fuertes. Y yo veo personas haciendo caras, haciendo pucheros, con sufrimiento, con miedo, por esa forma de expresar la tal verdad de ese que dice que siente libertad de decir lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Que así es esa persona. Eso para que nos está diciendo es libertad. Una libertad que causa daño a los demás, que hace sufrir a los demás, que los condiciona, que los hace tener temor, que los domina por esa forma de ser. Eso es absurdo, pero existe. Vino nuestro Señor el Cristo y nos mostró cómo nos debemos de emancipar. Es entregándonos a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestros hermanos, no rebeldizarnos contra ningún ser humano, sí ser objetivos, claros, precisos en los cuestionamientos de lo que acontece en nosotros, como lo que acontece en la psique de los demás, como para no rendirle pleitesía a nadie, pero mansos ante Dios, y que la comprensión sea de tal manera que no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Eso es poner la mejilla para que nos den la otra mejilla. Ahí se estaría sacrificando el yo. Ahí se estaría sacrificando al que nos sacrifica todo el tiempo, a aquel que nos tiene preso. Ahí estaríamos quitándole las llaves al que tiene la celda con llave, a que le estaríamos quitando las llaves y el poder a aquel que nos tiene presos. Cuando empezamos a transformarnos, a autoobservarnos, a conocernos y a mirar que los grilletes que nos tienen en la esclavitud están dentro de nosotros mismos y son las creaciones que nosotros tenemos, como la mentira, la gula, la avaricia, la envidia. Esas son las creaciones que tenemos, costumbres, vicios, manías, incluso doctrinas que no nos llevan a nada más, sino a adormecernos más. Las religiones deberían de ayudarnos a emanciparnos, y es verdad, Cristo no formó religiones, pero formaron religión con sus enseñanzas y viven de sus enseñanzas con su sangre de Cristo, y viven muy bien, son los más ricos. Tienen helicópteros, casas, yates, por toda parte, unas edificaciones, mansiones, tanto los de izquierda como los de la derecha. Los protestantes como los tradicionales o convencionales. Con la sangre de Cristo se sienten en la opulencia, libres. Pero, ¿y el pueblo? El pueblo ignorante, arrodillado, preso de una información acomodada que no le da sino las migajas al pueblo para sentir un poco de consuelo cuando escuchan a estos líderes en sus sermones o en sus cultos o qué sé yo, y luego salen otra vez con sus grilletes y con el peso de comportarse bien sin saber cómo hacerlo, porque como se explica la muerte del ego,
no se explica la autoobservación, no se explica el recuerdo de sí, no nos enseñan a conocernos, a saber quiénes somos. Por eso la gnosis actualmente pues es una revolución total para aquellos sedientos de la libertad, aquellos que quieren ser felices verdaderamente. No hemos encontrado doctrinas tan profundas actualmente como las enseñanzas gnósticas. Y esas mismas enseñanzas gnósticas son las mismas enseñanzas de Cristo Jesús y las de antes y las de siempre, pero que siempre fueron transformadas y quitadas y con otros nombres, y que siempre quedaban alguien por ahí con estas doctrinas para que ahorita llegara el gran avatar de Acuario y pusiera sobre el tapete de la existencia esta enseñanza del conocimiento, de la gnosis, de sí mismos, para que nos liberáramos del ego. Entonces, pues si por desobedecer la voluntad de Dios perdimos la libertad, pues obedeciendo la voluntad de Dios, nos uniremos a la gran voluntad de Dios y nos libraremos del ego. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios entonces? Él nos manda 10 mandamientos. Jesús viene y nos habla de otro mandamiento nuevo, que amaba los unos a los otros como yo los he amado. Samael Aumbeor, el Cristo de Acuario, dice: practicaréis el la armonización sexual con tu esposa. Él habla de no adulterar, no derramar nunca la simiente ni por dentro ni por fuera, nunca jamás de los jamases. Todos inciden y coinciden en el amor a Dios, estos grandes seres. Nosotros testarudamente no hacemos caso. Pensamos que amar es un sentimiento de que ese me agrada, le hago favores y no sé a dónde colocarlo, pero rechazo al vecino o a la vecina que no me cae bien. Vivimos confundidos con eso del amor. No sabemos qué es amor, pero pensamos que hay mucho. No tenemos ni idea de qué es el amor. Muchos de nosotros nos sentimos muy libres por toda parte, haciendo cosas, diciendo cosas, pero nunca hemos revisado lo condicionado que estamos por la ira, por el orgullo, por la avaricia, por la ambición. No nos damos ni cuenta que eso existe. Esa es la tragedia de todos nosotros los seres humanos. Entonces, la libertad tiene una bella, es una bella palabra que podría uno decir, conseguir a lo mejor, vivir libre. Pero, ¿hacia dónde? ¿Hacia afuera? ¿O hacia adentro? Uno podría estar libre espiritualmente del ego y sentir felicidad aunque esté en una cárcel desde el mundo tierra. Estando en una cárcel, preso físicamente, pero no tiene ego, pues obviamente va a sentir felicidad allá en la cárcel como cuando está acá caminando. Ya saben que Pedro, el apóstol Pedro, fue llevado a la cárcel y se les voló de allá, se les desaparecía la cárcel y no sabían cómo si estaba con llave. Jesús se les voló más de una vez a los romanos cuando lo tenían ya casi listo para llevarlo ante Pilatos. Los de la guardia del gran sacerdote Caifás también lo acorralaron más de una vez, mas no lo pudieron apresar porque desaparecía. Son seres libres, incondicionados, que hacen lo que quieren porque aman a Dios. O sea, para nosotros son magos, son seres que pueden hacer allí y allá, sin embargo ellos están haciendo la gran voluntad de Dios que quiere hacer. Eso no es entendido por nosotros. Nosotros podemos llegar a la altura de un Jesús de Nazaret con cuerpo de hombre o ellas con su cuerpo femenino a esas alturas. Mujeres cristificadas, verdaderamente llenas de amor, autorrealizadas. No es propiedad la autorrealización solamente de los varones, sino de las mujeres. Es por igual
la misma posibilidad de la liberación, de la libertad. Nosotros vemos en las historias de nuestra patria colombiana del libertador Simón Bolívar, que fueron 5 naciones, a espada, a caballo, por allá. Bueno, ¿y aquí estamos libres? ¿Somos seres libres actualmente? ¿Una democracia? ¿Se puede decir que tenemos una democracia hacia afuera? ¿Podemos tener libertad siquiera para decir yo no me quiero vacunar? Mientras que le dicen a uno, usted no puede entrar a este lugar si no está vacunado. Aquí no pueden venir si no tiene tapabocas. ¿Dónde está la libertad? Gente llena de miedo, condicionada por el yo psicológico de estos falsos líderes. Asimismo, amangualados con todo el clero religioso, todo está contaminado. ¿Quién es libre actualmente? De todos esos condicionamientos sociales, de los sistemas creados por la mente degenerada del hombre, como por el propio yo que cada uno hemos creado. ¿Quién es libre? ¿Quién es feliz permanentemente? ¿Quién vive de gozo permanentemente? ¿Quién vive en éxtasis deleitoso permanentemente? ¿Quién vive en el vacío iluminador? Porque su mente está vaciada de yoes, no hay nada. ¿Quién vive eso? Estamos condicionados por el ego. Y estamos permitiendo que los demás nos condicionen. Claro, nosotros tenemos que pagar arriendo, pagar los servicios. Vivir en este mundo tridimensional hay que hacer lo debido por un equilibrio. Pero que de ahí tengamos que arrodillarnos y depender de los sistemas degenerados, de esas mentes degeneradas, intelectuales, zorras, astutas, de los fornicarios que nos dirigen a nosotros actualmente, eso ya es otra voz. Es ser uno ciego. Tanto en la cultura como en la educación, como en las escuelas, como en las universidades, como en los negocios, etcétera, etcétera. En todo caso, mis estimados amigos, ¿quién es libre actualmente? ¿Quién se siente emancipado, lleno de paz? Esos estudios nos están hablando a nosotros, pues, de una propuesta total y definitiva: la muerte del ego para quedar libres para siempre. La diferencia es que cuando acabemos con el ego, es que nunca queremos volver a repetir la misma historia, porque sabemos la tragedia de lo que es estar en la cárcel de la mente. Sabemos ya, estando libres, qué es estar condicionado por la lujuria, por el deseo, por la avaricia, por la ambición, por los celos. ¿Qué es estar condicionado por el miedo? Ya sabemos y no queremos siquiera que eso vuelva a acontecer. Ahí estaríamos alertas permanentemente para que no vaya a resurgir el yo psicológico, que quedemos tentados de mirar para atrás lo que ya fue, como le pasó a la mujer de Lot, y cuando que retrocedió y se quiso volver a recrear con lo que había sido, quedó petrificada, murió otra vez. Fue parte de la tierra, la sal de la tierra. Volvimos a quedar otra vez alimentando la tierra. No quedamos como reyes de los 4 elementos de la tierra: agua, fuego y aire. No dominamos ni las plantas, ni los animales, ni los minerales. No sabemos nada. Las informaciones que nos dicen de allí, de allá, cuya la mente de los intelectuales, los tales científicos, son las informaciones de ellos, pero por nosotros no, por sí mismos no sabemos nada. Estamos aprendiendo de lo que los demás nos dicen. Seguimos condicionados y tras de eso dejamos que eso sea así, y hay más, lo justificamos. Dice, si yo no estudio, si yo no leo, entonces yo cómo me voy a dar cuenta de las cosas.
y cogimos unos pasquines, unos libros que de nada sirven. Historias, cosas tontas, absurdas. Actualmente los libros que realmente a nosotros nos dan una gran revolución, un gran revolcón, que nos ponen en entredicho todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, que nos ponen contra la pared para revisar las absurdeces en las cuales nosotros nos hemos metido, son los libros del venerable maestro Samael Aun Weor. Lo digo por mi vivencia. He buscado otros libros, a ver, y no llegan al punto a como llega este venerable maestro. No llegan al punto. Me quedan debiendo siempre algo. Llegan a un punto donde uno cree que ya lo van a decir y dan la curva por otro lado. Evaden. Pero el venerable maestro Samael no tuvo pelos en la lengua para decirnos a nosotros cómo nos vamos a liberar de estas falsas creaciones. Nos explicó todo el proceso. Aquí lo que estamos haciendo nosotros es, pues, transmitir lo que él dijo. De parte mía, hay ciertas vivencias por mi revolución, por mi rebeldía psicológica, por mi conciencia, eso que soy adentro. No he querido vivir preso más de la pasión, del deseo, de la lujuria. Me he rebelizado contra mí mismo. No digo que soy una santa paloma, no. Eso es de Mahatmas, de seres iluminados, pero estoy haciendo el deber. A ustedes no les importa realmente en el fondo lo que yo haga, pero sí les debe importar es lo que ustedes pueden hacer y cómo lo deben de hacer. ¿Tienen preguntas, mis estimados amigos? No, no, hermano. Yo estoy extasiado. No tengo preguntas. Gracias. Bueno, realmente cuando decimos que volvemos a la libertad, es cuando nos hemos quitado totalmente las cadenas del yo psicológico, la pluralidad del falso yo. Y que ahí, en ese estado, se experimenta la felicidad por haber logrado la libertad. La felicidad es el mismo ser. Quien logra liberarse de ello, se une a su ser. Y es un gozo inmensamente grandísimo, inimaginable por nosotros. Ni sospechamos cómo es el gozo. No tenemos ni idea. No son esas alegrías falsas que el ego nos hace pensar aquí que eso es la felicidad. No son esas alegrías de las pachangas, de las rumbas, de las bibliotecas, chiquitecas, minitecas, bebetecas, etc. No son esas cosas. No son las risas y los cuentos ni las bromas. Eso es el corazón de la conciencia. Eso trasciende totalmente lo de este mundo de ilusión y falsedad en que nos encontramos. Busquemos la verdad, mi estimado, para que seamos libres de la mentira que nosotros hemos creado actualmente. No lo digo yo, estoy tomando las palabras del venerable Maestro Jesús el Cristo. Él nos dice, buscad la verdad para que seáis libres. Él sabe que nosotros estamos presos. ¿De quién? Del yo psicológico, del ego, de los demonios rojos de sed, como lo dicen los egipcios, los agregados psicológicos, como lo dicen los tibetanos, etc. Acá decimos yo psicológico, ego. Los pecados, como dice el Cristo. Liberarnos del yo requiere un esfuerzo de voluntad, comprensión y valor determinante. No debe haber un ápice de pesar, dejar costumbres. Si sabemos que tenemos un vicio y dependemos de ese vicio, pues lo tenemos que dejar. Si no lo sabemos, si no lo comprendemos, aunque sepamos que ese vicio está allí, pues ese vicio estará allí.
hemos creado un vicio y somos esclavos del vicio. El vicio de mentar madres, de ser soeces, vulgares, el vicio de decir mentiras piadosas, la costumbre o vicio que se va creando yoes en la medida de que seamos tan repetitivos, del tabaquismo, del cigarrillo, del alcohol. ¿Cuánta gente no muere por el tabaquismo? ¿Cuánta gente no muere por el alcoholismo? Por las drogas. Y eso que son drogas. Ahora, cuando la gente tiene el vicio de la masturbación, cuando la gente tiene el vicio del homosexualismo, o de estar viendo videos pornográficos, pues genera lascivias, crea más una pesadez en su mente, en su sensación, y lo va llevando a la oscuridad con sus sensaciones eróticas tremendas, esclavos de los prostíbulos, esclavos de estar mostrando sus cuerpos, del yo exhibicionista, esclavos de esas cosas. Le gusta ese yo mostrar el cuerpo, le gusta sacar pecho. Ese yo no contento con el cuerpo que tiene, se pone otras, se hace cirugías para aumentar sus volúmenes corporales. Y dominados por eso, esclavos de eso, accedemos a vivir una vida así. Y Dios, nuestra felicidad, libertad, nuestro Padre que está en los cielos, aquí ahora entre nosotros, ¿cómo es su voluntad? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Sino es que los defectos de nosotros están haciendo lo que quieren hacer, libremente. Y a nosotros nos dan consejos, orientaciones, nuestros amiguitos o amiguitas. Y entonces nos dicen nuestros amigos, esto es malo, muchachos. Vamos de vez en cuando allá a tomarnos un guarapo. Eso no es malo. Qué bueno que... Y eso sí, sobran amistades, aplausos, carcajadas. Aquí hay uno de nosotros, ven, y ese con ganas de retirarse y lo están jalando para allá. Y si no tiene valor, allá va a quedar otra vez. Con el mechón en la frente, la mirada de idiota, chorreando baba, sin saber nada, no poder dominar ni el cuerpo. Esclavo del alcohol, no pudo, no tuvo el valor ni la voluntad para dejar el vicio del alcohol. A todos nos pasa eso en diferentes estadios de la mente. Tenemos nuestro país psicológico, donde hay unas casas de prostíbulo en determinados barrios de nuestro país, donde hay lugares de puro ladrones, otros donde hay puros asaltantes o matones. Eso está en nuestro país psicológico. Por allá tenemos las altas esferas de la sociedad, donde al ego le gusta sacar pecho con los grandes intelectuales, fumarse un cigarrillo, estar con sus libros, escuchar disque música clásica, hablar cosas de por allá, de política y otras cosas de la economía mundial. A otros tienen sus estadios de fútbol, sus deportes. A otros les gustan las novelas, a otros les gusta la publicidad, etcétera. Tantas cosas, ese es nuestro país psicológico y no lo conocemos. No conocemos nuestras aberraciones, nuestras debilidades que nos hacen sufrir, estar presos, porque de un momento a otro llega la cruel muerte y no hicimos nada. Nada es nada. Antes, esclavos, morimos. Y quien siente miedo por la muerte no es la conciencia, es el yo psicológico, porque se le va a quitar un cuerpo donde él estaba engordándose. Pase lo que pase, tendremos que morir. Y ahí conoceremos qué se siente estar otra vez por un ratico libre del ego. Unas vacaciones en ciertos lugares de los países del Cristo o los planetas del Cristo o los lugares de algunos paraísos del Buda o de seres divinos.
si nos hemos portado más o menos bien y hemos hecho algunas cosas positivas por las demás obras de caridad, hemos sido, entre comillas, más o menos buenas personas, como para tener unas vacaciones y que cuando se acaben las vacaciones tenemos que retornar a este cuerpo físico y tomar un cuerpo que a los primeros años de edad el ego vuelva y nos vuelva a quedar presos. Porque el ego no muere con la muerte física. Lo que muere es el cuerpo físico, la personalidad y el cuerpo vital. El ego no muere. Si el ego estuviera con el cuerpo físico, volveríamos a tomar el cuerpo y seríamos como la venida de Jesucristo, el niño Dios. Pero no, venimos otra vez a repetir los mismos dramas, las mismas películas de dolor y sufrimiento, sin saber quiénes somos, ni para dónde vamos, ni por qué estamos en este planeta. Eso nos pasa a todos. Entonces, la tragedia del ser humano es que piensa que es libre porque tiene el libre albedrío de decidir hacer cosas. El mismo ser humano está convencido de eso. Dice, yo hago lo que me dé la gana. Yo voto por quien quiera. Yo veré si voy allá o no voy allá. Es un yo. Y no es feliz. Y él va y vota por un candidato. Yo voté por fulano. Siente una complacencia. Para eso es una alegría que para él produce cierta, entre comillas, felicidad. Luego viene la decepción. Ese tipo no hizo nada. Se robó la plata. Vive un autoengaño permanentemente. Que es que con la libertad que lo que quiera. Siendo que los políticos y todas esas personas degeneradas lo que hacen es dominar los pueblos con mentiras, engañarlos. Y el pueblo forma esperanzas en esas palabras de estos oradores políticos. Vota por ellos y seguimos en las mismas. ¿Están viendo la esclavitud de los líderes falsos de las religiones? Sus problemas con la pedofilia. Y siguen defendiéndolos y siguen allá en sus iglesias. Sus problemas. ¿Quién quiere la libertad entonces si la conoce ni sabe que existe el tipo de libertad espiritual? Es el horror en que nos encontramos todos, la tragedia. Por eso es que esta humanidad no le espera sino la catástrofe final, el desenlace fatal de gran cataclismo que se avecina para nuestra humanidad. No hay con qué hacer mayor cosa. Estamos en los tiempos de que salve de quien pueda. Dice el maestro, en cuanto sea del ahogado, salvar el sombrero. Es un decir. Y nosotros, como en el arca de Noé, por allá cuando vino el Manúbal Bata, el gran Noé, diciendo lo mismo que el maestro Samael está diciendo acá, no le creyeron. Acá tampoco le creemos al maestro, que esto se está acabando, que esto se va a acabar, y nosotros seguimos en las mismas con las mismas. Esa es la aventura. Cuando llegue lo que tiene que llegar y que es muy pronto, ahí sí, no hay tiempo ya de hacer nada. Nos llegó el momento y sí nos va a quedar claro que tuvimos todos la invitación, la información de esas enseñanzas y que no las aplicamos. Le dimos la espalda a esas verdades, a esas enseñanzas gnósticas del maestro Samael Aún Weor. Dimos la espalda al Cristo. Nos quedamos mirando para atrás el mundo, que todo pasa, que todo es una ilusión. Entonces, por la libertad, ¿cuántos crímenes? ¿Cuántas tragedias? Asesinatos. Total, una cosa barbarie. Para nosotros no entender esa palabra todavía, que nos está diciendo el maestro, que busquemos la verdad para que seamos libres. No la hemos entendido. ¿Hay preguntas, mis estimados amigos? Quiero preguntarle, Neide, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, mujer, gracias a Dios. Dale. Dime tú, mujer,
sobre la libertad que estamos expresando aquí. ¿Has comprendido? ¿Estás de acuerdo con lo que hemos dicho? ¿Tienes un desacuerdo? Lo puedes decir con toda franqueza. Del tema espiritual, como se habla, como usted nos lo explica, como lo dice la gnosis, pues es muy explícito, es una manera de entenderlo. Cualquier persona abierta pues lo entiende desde esa manera como lo explica, como transmite la palabra. Ya lo difícil es tener la fuerza de voluntad y tener la confianza en ese Dios, en ese ser supremo, tener tanta fe que seamos capaces de desprendernos de ese yugo que llevamos, ¿no? Porque ese yugo es lo que nos tiene, y sabemos a conciencia, cualquiera que conozca y que escuchemos la palabra, sabemos que estamos untados, que estamos de alguna manera contaminados, pero nos sentimos sin la fe suficiente para aferrarnos de una manera con coraje y decisión para seguir a su palabra al pie de la letra. Pero yo lo entiendo perfectamente cuando se refiere y cuando nos explica. ¿Entiende? Cuando escribió a qué se debía, qué día sobre la libertad, yo leí el párrafo de los temas que ha mandado, he leído y no alcancé a estar en la anterior. Pero ahorita que lo explica en esta, he estado atenta escuchando, lo comprendo. Y como le explico, yo creo que todos sabemos hasta dónde cada uno tenemos nuestra alma y nuestro cuerpo comprometido desde nuestra oscuridad o desde nuestra neblina que nos nubla la mente. Sabemos hasta dónde estamos tan lejos de alcanzar esa fe y esa creencia con decisión para tener el poder el poder de decisión y de voluntad de aferrarnos a la fe. Neide, muchas gracias. Usted me dejó con sus apreciaciones. Otra pregunta para otra persona, no para ti. Pero se me ocurre algo. Es que, ¿qué nos falta a nosotros para empezar a buscar la libertad? Tú hablas de la fe, hablas de esa voluntad y esa entrega. Está bien. Sí, a todos nos falta voluntad, fe, esperanza, está muy bien. Las enseñanzas están siendo claras. Esas enseñanzas es de la gran conciencia a la conciencia que cada uno de nosotros está aquí escuchando y que puede estar siendo interferida por el ego psicológico en este momento, comparando y formulando otras cosas. Sin embargo, esas enseñanzas son para la conciencia de cada uno de nosotros. No somos cuerpo, no somos mente. Este mundo tridimensional de la forma es pasajero. Por eso es algo de Dios para sus hijos, que ahí donde yo quiero llegar, para los que están cansados, para los que tienen sed, para aquellos pobres de corazón, para aquellos necesitados de amor. Porque los que ya tienen suficiente no tienen necesidad de pedir amor. Los que se sienten muy logrados, pues ¿qué van a pedir? Están sobrados. Pero para aquellos que sienten que les falta amor, para aquellos que sienten la necesidad imperiosa de buscar a Dios, para ellos esas enseñanzas. Porque la mayoría se sienten muy logrados.
Y no lo digo por las conciencias de ellos, sino por el ego que está tan gordo que impide que esas enseñanzas penetren y ellos, esas enseñanzas llegan a la mente, no la conciencia, toma el yo psicológico y evade cualquier responsabilidad con estas afirmaciones gnósticas y da la espalda y se retira. El ego lo saca uno de aquí. Está muy gordo y muy pesado cuando se sabe mucho, cuando se ha leído mucho, cuando está uno muy engreído de tantas informaciones y cuando uno ha hecho tantos cursos de metafísica, cuando uno ha hecho cursos sobre la mente, para dominar la mente, para tener logros, etcétera, uno está muy atiborrado de eso y escucha esas enseñanzas y lo otro todavía está sonando acá, que cuando escucha esto es un pasoncito. Y si en ese momento todavía estamos rozagantes, tenemos economía y éxito, con mayor razón esto va para afuera, esas enseñanzas. Pero cuando alguien está necesitado, cuando alguien está cansado y dice, pero es que la plata a mí no me trae paz, yo no soy feliz, no sé qué es el amor, ¿cómo logro amar a Dios? Y me arrodillo y le pido a Dios que me dé amor, que no me importa qué va a comer mañana, que no me interesa saber si tengo o no tengo trabajo, sino que Él me dé amor. Cuando uno reconoce que sin Dios está perdido, cuando uno reconoce que sin Dios uno no es nada, cuando uno reconoce que uno realmente no es nada, que no es tan gran cosa como hace, cuando uno llega a ese nivel, es porque ya está listo para recibir la Gnosis. Entonces, allí la fe se acrecienta, porque no hay de dónde más agarrarse, sino en la palabra verdadera de estos maestros. Se entienden, se comprenden con más facilidad, porque ya la mente ya está adolorida, el ego ya está quebrantado por una conciencia que está cansada de vivir y experimentar existencia tras existencia con cuerpos diferentes, las mismas películas de siempre. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Amor. Pero cansados, cansancio, no lo estamos experimentando. Si no nos sentimos cansados todavía, con ese bulto de plomo que llevamos, que son los yoes, es porque todavía no estamos suficientemente maduros. Por eso nos alcanzamos a sentir gran amor por Dios para pedirle que nos ayude. Porque hay mucho amor propio, hay mucho orgullo, hay mucho pobrecito, mucha víctima, hay mucho yo acá que siente con muchos méritos, que es muy importante, que lo aplaudan, está muy gordo los defectos. Entonces eso impide que la conciencia pida amor, porque los defectos están muy gordos. Por eso a nosotros nos ponen a veces en los procesos más difíciles en la vida. Que se muera el esposo, los hijos y queda uno así, la mujer queda así, viuda, o viceversa. Tras de eso la economía bajita y una enfermedad lo llevan a uno a tocar piso profundo. Es un sacudón fuerte que necesitamos muchas veces para alzar los ojos a Dios y decir, lo tuve todo y todo lo perdí. ¿Qué más puedo tener ahora? ¿Como para qué vivo entonces? Si es que la persona no busca suicidarse, si tiene el valor de estar con la vida presente y reconocer que todo es pasajero y que él no sabe nada ni cómo remediar los sucesos, fenómenos o situaciones, accidentes que sucedan para que los demás seres queridos no sigan viviendo. Si no puede remediar eso, él tiene que rendir. Si no puede remediar que su economía se vaya al suelo o que todo el mundo lo desprecie sin saber por qué, si no puede remediar eso, él busca para dónde, qué hacer, dice, algo está pasando. Ese es el llamado de Dios. Lo está colocando a uno en una encrucijada, tal como uno lo necesita, para decir, Dios mío, perdóname porque me olvidé de ti. Me creí gran cosa porque tenía un super esposo o una super esposa y tenía estos hijos y tenía unas super casas, un super negocio.
me olvidé de ti, no tengo nada, quedé en nada, en ceros. Haz de mí lo que quieras, ya no lucho más. Enséñame qué es amar. Entonces yo le digo a ustedes, mis estimados, no esperemos llegar a tocar ese fondo, ese piso. Busquemos ya y pidamos arrodillados allí en casita, en cualquier lugar, en nuestra intimidad del hogar, amor a Dios. Arrodillados es mejor que con la prepotencia de estar parados o sentados. Dios mío, dame amor, dame un poquito de amor, yo me he portado bien. Falso. Ese swing que como que se toma lo serio de la búsqueda, eso es una recocha del ego. Eso es algo absurdo de cualquier efecto que rechaza a Dios y que le habla así como si nada, como que si fuera de mucho mérito y que Dios le tenga que dar todo lo que Él pide. Para Dios, nuestro Señor Padre, ¿a cuál le desobedecimos? Es mejor arrodillarnos, pedir perdón e implorar que nos dé una oportunidad de amar, de conocer y comprender el verdadero amor. Pidamos amor a Dios. No busquemos amor en los demás, porque los demás pues están en las mismas que nosotros. No busquemos la felicidad en los demás. No busquemos la libertad dejando a los que nos oprimen en este mundo. Sino ve que el problema de la libertad o de nuestra prisión es nuestros yoes. Es introvertir el proceso aquí y ahora. Y ese juego que todos tenemos, de sobrados en el hacer, en el pasar por encima de los demás, si no lo observamos, no nos deja avanzar en el camino espiritualmente. Entre más humildad haya, más sabiduría haya. Y entre más sabiduría haya, más humildad. Porque el orgullo, la prepotencia, la sabiondez impide que el amor de Dios lleve la sabiduría a su corazón y se esparza por la humanidad. Lo que va a salir de un orgulloso, de un vanidoso, lo que va a salir de alguien que no es humilde, es la prepotencia. Va a hablar cosas de Dios y va a dar cosas bonitas de sus experiencias como gran cosa para que lo vean por allá como un Dios, siendo que todavía se quiere mucho a sí mismo, siendo que todavía no es humilde. Esto tiene tantos bemoles, por eso decimos que la mente tiene que quedar vaciada, libre, incondicionada, descodificada, sin costumbres, vicios, manías, nada, pura, libre, natural, espontánea, amorosa, puramente. El amante de un rey para poder servir a los demás, ay, como lo hicieron los profetas y nuestro Señor Jesús el Cristo. Bueno, entonces mi pregunta era esa que yo ya la respondí. Les iba a preguntar, ¿qué necesitamos entonces fuera de la fe, de la voluntad y el valor? Amor. Como no sabemos qué es amor, por eso convencidos estamos de que como somos, pensamos que amamos mucho, pero realmente no sabemos qué es amor, no lo hemos experimentado. Y entonces, como no sabemos, es arrodillarnos al gran amor, Dios, para que nos dé una gota de rocío, de amor y de paz. Lo que Él nos dé está bien, porque Él es amor, Él no nos va a mandar culebras, Él no nos va a mandar, digamos, látigo. Le vamos a pedir amor, sabiduría. ¿Cómo nos va a mandar algo que no nos sirva? Un rayo nos va a destruir. ¿Cómo nos va a quitar el cuerpo físico si estamos con una oportunidad pidiendo amor a Él? Esa desconfianza, esa falta de fe en el Señor, pues es típica de la frialdad de nuestra mente y de nuestro corazón
por habernos apartado tanto de la luz de su amor, de Dios. Bueno, finalmente vuelvo a preguntar, ¿tienen preguntas? ¿Acotaciones? Para terminar esta intervención. Bueno, entonces, yo les agradezco mucho a ustedes su amable atención. Dios los bendiga. Los esperamos para la próxima clase con otro estudio de gnosis diferente, otro capítulo diferente de las enseñanzas del venerable maestro Samuel. Dios los bendiga a todos. Para todos un abrazo fraternal. Paz y Amén. beneficial.